Yo creo que a todos nos ha tocado oír alguna vez una de esas frases populares que se acostumbran, ya sea en nuestro país o en otro lugar. Las frases populares no son exclusivas de un país. Las frases populares son parte de la cultura de un país, son parte de la forma de actuar y de pensar de las gentes que viven en un país. Y hay frases que son regionales, que son nada más en una parte del país o en una parte pequeña, como Ciudad Juárez. No sé si, yo creo que todos han oído aquí en Ciudad Juárez la frase de a llorar con Cavada. Cuando yo llegué a Ciudad Juárez no había oído esa frase. La primera vez que oí esa frase, pues pregunté, dije, ¿por qué dicen así? O sea, ¿qué es lo que le están diciendo? Es una frase que se usa para decirle a la gente que se está quejando, para decirle, no vengas aquí a quejarte, ¿sí? La frase se origina del programa que tenía el señor Cavada en el canal 44, creo que se llamaba Entrevistas, pero iba la gente a pedir ayuda. Y era muy característico que las que más iban a pedir ayuda eran las personas mayores. Entonces le hacían mucho nexo ese programa con las personas de la tercera edad. Y de ahí surgió este dicho. Si alguien más lo oye, no lo va a entender si no es de aquí de Ciudad Juárez. Si yo voy y digo ese dicho, no sé, en Chihuahua, yo aquí lo pude... Mi esposa ya se acordó de algo. O sea, yo aquí lo pude entender porque ya estaba viviendo aquí en Juárez. Entonces, cuando lo escuché, pues me lo pudo explicar una persona que vivía aquí de Juárez, que sabía cómo se dice por qué se dice esa frase popular. Hay otras frases que son de mayor alcance y en México tenemos muchas. Póngale ahí en el Google, póngale nada más frases populares en México. Hay otro tipo que no son en realidad frases populares que se llaman mexicanismos. Y está bien interesante todo lo que hacemos en nuestro país. Y en esas frases hay frases que nosotros conocemos y que si las decimos en cualquier parte del país, casi todo el mundo las conoce. Por ejemplo, si decimos a darle, que es mole de olla, pues aquí no es muy conocido el mole de olla. Algunas personas lo saben hacer. Deberíamos de ver quién sabe hacer mole de olla de una vez, ¿verdad? Para organizarnos. Y no todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo lo hace. Es un platillo más tradicional del sur, pero todos sabemos lo que significa a darle, que es mole de olla, ¿verdad? Es decir, arranquémonos, pero ya rápido. Yo no sé si el mole de olla requiere una preparación así tan precipitada como para haber surgido esa frase. Pero de todas esas frases hay una que yo creo que también todos hemos escuchado. Y algunos lo utilizan muy frecuentemente, sobre todo cuando se equivocan. Y dice borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y nosotros oímos esa frase, ¿no? Pues es una frase popular, es una frase que escuchamos, no es algo que a nosotros nos ponga a pensar qué significa, ya sabemos qué significa. En realidad esta frase no se originó en México. Esta frase se originó y es una frase muy usada en todos los pueblos de habla hispana. De hecho, hacia Latinoamérica, la frase está usada en negativo. La frase dice ni borrón ni cuenta nueva. O sea, como diciendo, ni te animes. O sea, aquí en México lo usamos al revés, borrón y cuenta nueva. Y esta frase se originó cuando los copistas, y principalmente eran los monjes, los que eran copistas, copiaban los pergaminos o los papeles viejos, los documentos muy viejos, los copiaban a libros nuevos. Y cuando los iban escribiendo, en ese entonces escribían con una pluma de ave. Y la pluma la mojaban en una tinta que se hacía con sepia y con carbón. La sepia no es nada más un color, es una tinta. Es una tinta no es un molusco, no es un pescado, y se me olvidó el nombre exacto del animal, pero es un animal marino que posee unos sacos en los que trae esta tinta. Entonces, capturando este animal, le sacan esa tinta y hay varios procesos diferentes. Hoy se han ido perfeccionando esos procesos para hacer una tinta más fina, pero antes esa tinta había que tener cuidado al momento de mojar la pluma y escribir para que no se manchara el pergamino que estaban escribiendo, para que no manchara el libro, la hoja que estaban escribiendo. Le tenían que sacar punta
a cada ratito a esa pluma para que fuera muy fina la puntita y pudieran hacer las letras. Imagínense la dificultad. Algunos de nosotros tenemos mala letra con las plumas, marcadores, plumones y todas las ventajas que hoy tenemos. Imagínense ellos hacer una letra legible, clara, que fuera preciso el trazo y que no llevara ninguna mancha. La frase se origina porque cada vez que hacían una mancha le llamaban un borrón y entonces les quitaban la hoja y le decían tienes que empezar de nuevo, porque no iban a hacer la copia del manuscrito, del pergamino, no lo iban a hacer con una mancha. Entonces decían borrón y cuenta nueva. Para nosotros borrón y cuenta nueva nos suena más a borrar con una goma, ¿verdad? Borrar todo lo que pasó y cuenta nueva. De hecho, si lo buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que me imagino que ya, pues también, ahí está en Google, también no necesitan tener uno en su casa, ahí está en Google el diccionario. Buscan la frase y tiene el mismo significado que aquí en México. Significa olvidar errores, deudas, problemas y hacer como si nunca hubieran existido. Esa es la parte complicada. ¿Cómo hacer que un error, que una mancha, que algo que dañó nuestra vida, podamos decir borrón y cuenta nueva? Y ahorita es una frase popular porque estamos empezando el año y la mayoría dice borrón y cuenta nueva. Ya, los kilos del año pasado se quedan en el año pasado y todavía anda la gente preguntando por ahí en redes sociales que de quién son 5 kilos que traigo yo y no sé quién los perdió para devolvérselos. Y dice la gente, borrón y cuenta nueva. Este año sí voy a ir al gimnasio. Este año sí voy a terminar todos los propósitos que hice. Este año sí voy a acabar con lo que estaba haciendo en la casa. Este año sí voy a comer saludable. Este año no me voy a enojar. Pero una de las cosas difíciles es hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, todo lo que está atrás, todo el pasado, se queda en el pasado y no me va a volver a dañar. Es poquito difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque nuestra memoria no la puedes borrar. Hay mucha gente. En el mundo la frase popular es échale ganas. Entre nosotros, los cristianos, la frase popular es confía en Cristo. Ten fe. Dile eso a un quebrantado de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor dio en Isaías la profecía de decir que Él venía a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Acaso porque pudiera ser posible que hubiera quebrantados de corazón? Era porque todos somos dañados y el daño se queda en el corazón. Y hay 2 tipos de daños que se producen. Uno, por mi pecado. Y otro por el pecado de otra gente. Y los 2 duelen. Y los 2 dejan mancha. Te dejan ahí la mancha como para querer decir borrón y cuenta nueva. Pero ¿sabes qué? Esas manchas son como la tinta que usaban los copistas. Una vez que mancha la hoja no la puedes quitar. Por eso a los copistas les decían desecha la hoja. Hoy estamos muy acostumbrados a lo desechable. No sé si últimamente veo muchas redes sociales o me comparten muchas. Ya ven que hay mucha gente bien amable que ve algo bueno en alguna red social y te lo manda en WhatsApp. Y hay otros que ven hasta el solecito de la mañana y te lo mandan en WhatsApp. No, me mandaron uno de un muchacho así bien emocionado viendo a una persona escribiendo en una máquina de escribir. Y está todo emocionado y le dice, ¡qué maravilla! Está escribiendo mientras tecleas. Imprimes mientras vas trabajando. Pues claro, estaba todo emocionado de ver una máquina de escribir, pero para nosotros la máquina de escribir era difícil cometer errores. Porque cometías un error y no se borra como los de ahora. Ahora es undo, o regrésate, bórralo y luego lo vuelves a hacer y luego lo vuelves a imprimir. Ya hay una facilidad. Pero nuestro corazón no es así. Nuestro corazón, nuestra mente guardan todos los recuerdos.
Y la semana pasada y antepasada estuvimos hablando de los afanes. Y hablamos de lo que nos sugería Pedro, que más que sugerencia es un mandato. En 1 Pedro 5:7, que dice, echad sobre él toda vuestra ansiedad. Y lo mencioné, y Pedro no está diciendo simplemente trata de poner ahí tus ansiedades. Pedro estaba diciendo, arrójalas en él, arrójalas al Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Para las ansiedades y las preocupaciones es necesario que las dejemos en Cristo. Y la verdad es que las necesidades, los afanes, las preocupaciones son acallados cuando nosotros obramos humildemente. Por eso Pedro, poquito antes, dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando somos humildes, oh, qué cosa preciosa es la humildad. Normalmente tenemos afanes y preocupaciones por ego. Por ego. Porque no queremos que la gente vea lo que en realidad somos. Porque no queremos que vean lo que en realidad nos pasa. Porque no queremos que sepan que estoy sufriendo. Y les aseguro que todos sufrimos. Desde los jóvenes hasta ahorita el más viejo que está aquí, que no soy yo. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero todos hemos sufrido. Y esos dolores se nos van quedando, se van marcando. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Cómo las vamos a echar delante de Dios? Los afanes y las preocupaciones vamos y las echamos delante de Dios. Y Pablo nos dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Por nada estéis afanosos. Y nos esforzamos, ¿sí? Pero con las cosas del pasado. Las cosas del pasado siempre nos van a molestar. Siempre nos van a estar afectando. ¿No hemos sido perdonados en Cristo? ¿No hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿por qué seguimos sufriendo por el pasado? Seguimos siendo maltratados, y lo peor es que la mayoría de las veces dejamos que aquello nos siga maltratando. Sobre todo aquellas cosas que nos hicieron, que nos dañaron, y que te preguntas ¿por qué? Cuando tú pecas y tú provocas el daño en tu vida, pues hay ahí un poquito de, te sientes culpable, sientes remordimiento, pero dices, yo me lo busqué, yo lo hice. El hombre que destroza a su familia por irse con otra mujer, el alcohólico que deshace su vida por el alcohol, el del genio incontrolable que deshace la autoestima de sus hijos con golpes. Ahí ves el resultado, dice, son las consecuencias de que yo esté obrando de esta manera. Pero cuando es otra persona, en todas las situaciones de esas hay una víctima y hay un agresor. Y el problema es que a veces la víctima se siente la culpable y el agresor lo carga toda la vida. Y traemos nuestro dolor ahí cargando. Y traemos tantas cosas, todas esas fallas, todos esos errores que nosotros cometimos o que cometió otra persona. Todos esos producen dolor. Y la mayoría de esos son cosas calladas. Son cosas que no confesamos, que el otro menos las confesó y que están ahí guardadas causando dolor. Nada se puede guardar sin que cause dolor. Ahí va a estar. Y luego a veces nosotros somos necios y nos afectamos con el mismo dolor. Lo dejamos salir o nosotros mismos vamos y lo traemos. Nos acordamos de ello. Estamos repasándolo y dándole. Y estamos pensando, ¿por qué pasó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Te vas a consumir si haces eso. Vas a consumir no solamente
lo que te quede de vida, vas a consumir tu cuerpo. En el Salmo 32, versículos 3 al 5, el salmista nos habla de una lucha interna que se está produciendo en su cuerpo a causa del pecado. Dice a partir del versículo 3, Salmo 32, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Si alguien falta, lo esperamos. ¿Por qué me gusta esperarlos a que lo hayan? Es diferente cuando lo ves en tu Biblia. Y lo que lo hace diferente también es que le puedes poner una marquita o le puedes poner una nota ahí en el margen. Los márgenes que traen la Biblia no son para que se vea bonita, son para que puedas escribirle algo ahí enseguida y ponerle esto me pasó o esto me está pasando. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta lucha interna viene cuando nosotros hemos pecado. Y cuando lo tenemos ahí guardado. Pero mira, cuando la gente no es creyente, cuando la gente no cree en Jesús, cuando no cree en Dios, no tienen esta conciencia para sentir que ese pecado les está provocando que Dios esté enojado con ellos. Ellos viven en el pecado, ellos viven en la maldad. Por eso nuestra sociedad la vemos como está, porque están cauterizados, porque no hay algo que los haga volver en sí. Y pecan como si nada. ¿Por qué? Porque les falta ese sentir de que han perdido la comunión con Dios. Pero para el creyente, sentir que se ha perdido la comunión con Dios, sentir que el pecado está ahí escondido y que no lo quieres confesar, hace que se acabe tu cuerpo, hace que todo te duela, aunque tú seas la víctima. Y eso es lo triste. A veces el agresor es el que no conoce al Señor, o la agresora, ¿no? Al decir el agresor no estoy hablando de varones, estoy hablando de individuos, de personas, hombres, mujeres, que nos han hecho daño y que lo traemos ahí guardado. Y a veces ese agresor, como no conoce al Señor, no siente esa ansiedad de haber pecado, no siente la ansiedad de estar separado de Dios, porque ha estado separado de Dios siempre. Nosotros sentimos la ansiedad porque sabemos lo que es estar separado de Dios, porque sentimos que Dios no está cerca y porque nosotros queremos el alivio, queremos la sanidad. Yo creo que a lo mejor ahorita algunos pensaron, y los que están enfermos, qué a gusto, se quedaron en su casa. Y el que está ya enfermo está diciendo, no puedo ir a la iglesia. Ay, así, no puedo ir a mi iglesia. Y empieza la tosedera. ¿Qué es lo que quieren en este momento? Alivio. Alivio. Cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos en medio del dolor, queremos un alivio, queremos algo que nos traiga calma. Hay un pasaje en Miqueas 7, 18 al 19. A veces hay algunos libros de la Biblia que los vemos pequeños y decimos, no, este me lo brinco porque está chiquito, se me hace que no trae mucho. Pero todos tienen un propósito en la Escritura. Dice Miqueas 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermosa declaración. Fíjate, la misericordia inmensa de Dios, incalculable, infinita. Dice que Él se deleita en esa misericordia. ¿Por quién? Por aplicarla al que ha pecado. Wow.
¿Cómo podemos entonces seguir viviendo y querer traer el mal a nuestra vida, querer traer todo el daño que hemos cargado, querer permanecer ahí cuando el Señor aquí, mira, Miqueas está diciendo, está hablando por el pueblo de Israel y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, está diciendo, has tenido tanta misericordia y aún la volverás a tener. Y vuelves a tener esta misericordia, y esa misericordia hace que nuestros pecados sean echados en lo profundo del mar. Ahí donde tú ni das cuenta dónde quedaron tus pecados, ahí es donde Dios los manda, porque si Dios manda los pecados ahí, tenemos que estar otra vez tratando de sacarlos. Normalmente le decimos a la gente que el pecado trae consecuencias. Si una persona mata a otra persona, Dios la perdona, tiene misericordia. Te arrepientes, recibes el perdón, reconoces a Jesús como el Mesías, tus pecados son perdonados. Pero la ley y la familia del muerto pues van a querer justicia. Van a ir sobre ti, van a ir sobre esa persona y lo van a querer meter a la cárcel. Son las consecuencias del pecado. Esa es la maldad que trae el pecado. Cuando la Biblia habla de iniquidad, nos está hablando de nuestra maldad, de lo que nos hace ser así para poder pecar. ¿Te has puesto a pensar en esta semana ayer? Me puse a pensar en eso porque cuando iba rumbo al trabajo, falleció una persona ahí enfrente de Costco. Hubo un accidente de una motocicleta. Unas noticias decían que el de la motocicleta atropelló a una persona y la mató. Y el de la motocicleta se estrelló contra la caseta esa del ya no sé cómo se llama nuestro, era Bravo Bus, ya no es Bravo Bus, ahora es Juárez Bus. Ahora va a ser el Bowie o no sé cómo se va a llamar. ¿Cómo dices? RBT. Bueno, en el sistema de transporte colectivo que está ahí enfrente de Costco, en la plataforma de cemento, ahí se estrelló el de la motocicleta. Otra noticia de otro medio decía que el que murió es el de la motocicleta por esquivar al peatón. Pero cuando yo pasé, yo nada más vi todo acordonado con las cintas estas amarillas y la camionetita esa que dice servicio forense, servicio médico forense, algo así dice ese merlo. ¿Qué piensan cuando ven eso? Ya mataron a alguien. Yo no sabía cómo había muerto, pero sí pensé, alguien murió. Y cuando vi que era el motociclista, digo, él no pensó en que iba a matar a una persona el día de hoy. Él no salió de su casa y se subió a la moto y dijo, esta moto me gusta como para matar a alguien. ¡Ron, ron! A lo mejor hay gente que sí piensa así. No conozco alguna, pero sí conozco gente que sale a trabajar y se va en su vehículo o en su motocicleta y no piensa que con eso puede matar a una persona. Y la daña. ¿Y qué pasa con la familia? Ahí queda el daño, ahí queda el dolor. Imagínate, aunque haya sido una persona mayor, dejó a lo mejor esposa, dejó a lo mejor hijos, dejó nietos que perdieron a su ser querido. ¿Y por qué lo perdieron? Pues le echan la culpa al de la moto. Y si era el de la moto, pues le echan la culpa al peatón. Y se queda el sentimiento de dolor. Y se queda eso ahí sin pensar que es todo lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Realmente podemos empezar con borrón y cuenta nueva? No pienses ahorita en el de la moto. Piensa en tu propia vida. ¿Qué dolores han estado ahí? ¿Qué causas están ahí metidas? ¿Qué pecado tuyo o qué pecado de otro trajo daño a tu vida? Y ahí está el manchón. Ahí está tu pergamino que dice arriba tu nombre. Y ahí está el manchón. ¿Acaso estamos condenados a vivir así? ¿Acaso no lo podemos quitar de ahí? ¿Acaso no podemos vivir libre de ese dolor? Sí podemos, pero parece que no queremos.
los dolores y remordimientos del pasado parece que tienen más peso en nuestra vida que la salvación, porque vivimos recordándolos y confesamos ser salvos. Vivimos creyendo que somos salvos, pero vivimos creyendo todavía en los dolores del pasado. Y yo sé que duelen. No piensen que yo tampoco fui dañado. No piensen que desde el vientre de mi madre el Señor me vio. Desde el vientre de mi madre el Señor me vio. Desde antes de que fuera concebido. Desde ahí yo creo Dios dijo, va a ser pastor. Y yo creo que sí. Desde ese momento el Señor lo puso ahí y yo ni cuenta. Aún así, no crecí en una burbuja. También fui dañado. También dañé. Porque no nada más nos quedemos en la parte de víctima. También dañamos a la gente. También nosotros cometimos fallas, errores que dañaron a otros. Y mira, me gustó una frase que oí. Y perdónenme que no anoté el nombre del pastor. Una frase que dijo un pastor ahorita en la mañana en una predicación. Dice, dudamos de nuestras creencias, pero creemos en nuestras dudas. Dudamos de lo que creemos, pero cuando vienen las dudas, nos creemos todas las dudas. ¿Por qué hay tantas dudas en nuestra vida? Si el Señor es muy claro en la Escritura para decirnos que Él no te está señalando por el pecado. Cuando Él me perdonó por el daño que hice y cuando Él me ha querido sanar por el daño que recibí, el Señor no me lo está señalando otra vez. Y no me está diciendo, Arturo, acuérdate de dónde vienes. Acuérdate, eso lo tengo que hacer yo. Yo tengo que ser humilde para recordar que yo era pecador y que de ahí me sacó el Señor. Pero no tengo que estar yendo a sacar de allá del fondo del mar los pecados que el Señor me perdonó. Para estarme haciendo ahora, ay, mira, todos estos pecados yo tenía, déjalos atrás. Porque si vas y sacas esos pecados, una de dos. Primero, es porque te gustan esos pecados. Y segundo, es porque las otras cosas que tú hiciste y las que te hicieron están juntas ahí. Si el Señor perdonó a la otra persona, ¿dónde están los pecados de la otra persona? Donde mismo que fueron a caer los tuyos. ¿Para qué vas y le buscas ahí a las segundas de pecados? Fíjate qué curioso. Hay gente que no le gusta nada de segunda. Todo lo quieren comprar nuevo. Por ningún motivo van a una tienda de segunda. Y con el pecado nos vamos a la tienda de segunda, de tercera, de la que sea. Una y otra vez puedo pecar. ¿Para qué sigues en eso? Si el Señor es bien claro para decir que no solo los echó al fondo del mar. Isaías 44, 21 y 22. Dice, acuérdate, perdón, ¿lo están buscando? Isaías 44, 21 al 22. Y no le vayan a cerrar Isaías porque nos vamos a ir a Isaías 38 después de este. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mira, todo lo que hayas pasado, tu pecado o el pecado de otro, Él tiene el poder para deshacerlo. Él tiene el poder para hacerlo así como la niebla. Les tocó ver días atrás, creo que fue en diciembre, que hubo unos días de niebla muy densa aquí en Juárez. No es algo normal para nosotros. Sucede una que otra vez. Pero estaba tan densa la niebla que no alcanzabas a ver la esquina. Salí yo ahí de mi casa, ahí de curioso, y no se veía la esquina. Se veía así nada más un pedacito de la calle. Pero cuando llegó el amanecer, la neblina como que empieza a subir. La gente dice, ya está subiendo la neblina. No es que está subiendo, nada más es que se está disipando.
y se está haciendo nada más presente a cierta altura y luego menos, hasta que desaparece. Y en la mañana que yo salí, ya no había nada de esa neblina. Eso es lo que dice Isaías que Dios está haciendo, no nada más con tus pecados, con tu maldad. La está deshaciendo. ¿Y cómo? Dice el Señor que debemos de permanecer para que eso suceda. Dice, no me olvides. Nos acordamos más de los problemas y de los dolores que de Dios. Y cuando empiezan esos problemas, no vamos a la Escritura a buscar, Señor, tú me dijiste, sino que estamos ahí, rascándonos otra vez la herida, dándole otra vez lugar al diablo para que te esté molestando. ¿No tuvieron en la escuela? Bueno, iba a decirles que si no tuvieron en la escuela un amigo de esos molestos que todo el día está molestando. Y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? ¡Ey, que te ves así! ¡Ey, que! Lo más seguro es que le gusta a la muchacha y por eso le está dice. Está fastidio, o a lo mejor me reí porque dije, bueno, a lo mejor alguno de nosotros era ese muchacho, ¿verdad? El fastidioso, el de la clase que siempre da lata. Y no nos agradaba. A mí toda la vida me yo no sé por qué siempre en el salón me tocaban al menos 2 que me tenían que estar fastidiando. Siempre, o me fastidiaban por la tembladera de mi mano, o me fastidiaban por lo gordito, porque yo era poquito rellenito. Y todo el día, y me ponían apodos de por todos lados. ¿A alguien le pusieron apodo en la escuela? Todos teníamos apodos. Y no nos ponían los apodos porque éramos compas. Ahora me tienen apodo en el trabajo y me dicen Turi. En realidad nunca me habían dicho Turi en ningún trabajo. Yo en mi trabajo me dicen Turi. Bueno, pues Turi está bien. Pero hay apodos feos, burlones. Y te los ponen por molestarte. Y se siente, te da a veces hasta corajito, ¿verdad? Hasta andas buscando, ¿qué apodo le pongo? Hijo de Dios, dame creatividad, ponerle uno, pero... ¿Y por qué con el diablo nos dejamos que esté fastidie y le haces caso? Cada vez que viene el diablo a decirte, ¿te acuerdas que... Y ahí estás, ay Dios, es que es el diablo, no es Dios. Dios te dice, no me olvides, porque yo deshago todo. Mira, deshago tus pecados y no me acuerdo de ellos. Y como a veces necesitamos que nos afirmen las cosas un poquito más, les voy a dar otros 2 versículos para que no se les olvide que Dios no está agarrando y diciendo, Sandrita, te voy a perdonar este pecado, pero aquí lo vamos a poner, Aquí tenemos el tablero de honor de los pecados. Y ahí va a estar. Aguas con que yo te veo otra vez mal y otra vez lo agarro y te voy a juzgar por... Claro que no. Pero necesitamos afirmarlo y creerlo en nuestra vida. Y si se los estoy afirmando es porque necesitamos afirmarlo. Todos batallamos con eso. Los que tenemos una profesión a veces creemos que no fuimos hechos para esa profesión. A veces creemos que le ando errando, Señor. No creas que no lo he pensado. Digo, Señor, ¿de veras yo, pastor? Señor, sí. Perdóname, Señor, pero yo he pecado. Pero es la gracia de Él la que te hace hacer lo que puedes hacer, lo que Él quiere que hagas, y no quiere que vivas en el pecado ni recordando los dolores. Isaías 38, 17. Y mira, en lo que lo buscan, les voy a dar aquí el contexto del pasaje. En Isaías 38, en esta parte que vamos a leer, el que está hablando es el rey Ezequías. Isaías va primero, en la primera parte del capítulo, Isaías va a ver al rey Ezequías y va a decirle que el Señor ha dicho que sus días terminaron, que le viene una enfermedad y va a morir. ¿Y el rey qué es lo que hace? Bueno, vamos a leer Isaías 38, 17. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
después de que le habían dado a Ezequías la palabra de que iba a morir, dice que pegó su cabeza contra la pared y que empezó a orar y empezó a clamar y dice que lloró. Era el rey y se va y se pega contra la pared clamando al Señor y diciendo: Señor, si ahora he andado en tus caminos, si ahora, Señor, he buscado, Señor, agradarte, ¿por qué ahora ha de terminar mi vida? Y después viene esta parte que se considera casi como un salmo. Y entonces dice de Ezequías: ¿te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción? Porque iba a morir. Después de que él ora, el Señor habla otra vez a Isaías y le dice: he oído al rey. Ahora ve y da palabra de Jehová y dile que he añadido a su vida 15 años. ¡Wow! Y no nada más le añadió 15 años, sino que le dice: le añadí 15 años. Y Ezequías se da cuenta que Dios perdonó sus pecados anteriores. Todo lo que había hecho mal Ezequías, Dios lo perdonó y lo echó a sus espaldas, a las espaldas de Dios. Dios está en todo lugar, pero esa frase indica que Dios los echó hacia donde no iba a volver a voltear. Dios no va a voltear al pasado a ver cómo estabas. Dios no va a voltear al pasado para ver si hiciste pecado o si te dañaron. Hay gente que se pregunta, que fue dañada y que dice: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Dios estaba donde mismo. Y estaba ahí a tu lado, extendiendo tu mano, que a lo mejor ibas a morir en ese momento. Y Dios dijo: no, te voy a extender tu vida, porque esta maldad te vino a dañar, pero yo voy a extender tu vida. Ahí estaba el Señor. Nunca pienses que te dañaron cuando Dios estaba volteando para otro lado. O cuando Dios no se dio cuenta. Dios se dio cuenta de la maldad de este mundo. Y por eso te dice: no me olvides. Y por eso te dice: ven a mí. Vuelve a clamar a mí para yo sacarte del hoyo de la perdición. Cuando nosotros nos metemos en ese pensamiento del pecado, de la culpa y de lo que me hicieron, te están metiendo en el hoyo de la corrupción. Y ahí va a haber corrupción. No estoy hablando de lo que hoy conocemos como corrupción. En la Escritura la corrupción se menciona como lo que se está echando a perder, como los cadáveres que se están descomponiendo. A ese es el hoyo de la corrupción, al que Dios no quiere que vayas. No te metas con tus pensamientos ahí. Dile: Señor, si tú ya los echaste a tus espaldas, aunque venga el diablo y me diga. Y a veces el diablo viene y te acusa falsamente. ¿No crees que el diablo acusa falsamente? Pues si es un mentiroso, ¿cómo no va a acusar falsamente? No, nomás viene y dice: mira el pecadote que está haciendo Arturo, destituido de pastor. O como dicen en una película, que le corten la cabeza. Vámonos, bye. Pero también viene y dice: mira lo que está haciendo Arturo. Y le dice el Señor: mi siervo. Porque cuando Dios te ve a ti, te tiene que ver a través de Cristo Jesús. Y entonces ve a su siervo y dice: mi siervo no se va a doblegar ante tus mentiras. Y el diablo ahí va a estar una y otra. Pero tus pecados están en el fondo del mar. Dios los echó a sus espaldas. Y por si fuera poco, Colosenses 2, 13 y 14. Te recomiendo estos versículos, apúntalos en una hojita, ponlos ahí a la mano en tu Biblia. Y cuando otra vez te estés sintiendo culpable, o cuando otra vez vengan los remordimientos, el dolor de lo que sufriste, saca tu hojita y vuélvelos a leer. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La semana pasada vimos en Gálatas que Pablo decía, juntamente estoy crucificado con Cristo. Y la vida que vivo ahora en la carne no la vivo yo, Cristo vive en mí. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de memoria. Si estás juntamente crucificado con Cristo, ahí está crucificado todo lo que hiciste. Ahí está crucificado todo, porque dice el acta de los decretos que nos era contraria. Era como el documento legal, las acusaciones donde el pecado que tú cometiste o que cometieron en tu contra está ahí ya clavado en la cruz. Y si está clavado en la cruz, ¿de qué está bañado ese decreto? De la sangre de Jesús. Y ahí estás tú juntamente crucificado. Ya no tiene poder en tu vida. Ya no tienes por qué vivir de esa manera. Ya no tienes por qué pensar, ay, porque voy a sufrir toda mi vida. No estás condenado al fracaso. Esas cosas que nos marcaron nos detienen, nos hacen obstáculo. Hay gente que no puede amar a otra persona por los daños que sufrió en el pasado. ¿En serio? Es en serio. Hay gente que no puede ni amar ni dejarse amar por los daños que sufrió en el pasado. Y ahí los trae. Y esos daños le provocaron más daños en su vida presente y los sigue guardando, guardando y viviendo en eso. Y dice, ¿ya entregué mi vida a Cristo? No las he entregado. Le dijiste al Señor que te agrada, que simpatizas, pero tú sigues siendo el dueño de tu vida mientras no dejes que Dios haga todo lo que tiene que hacer en tu vida. No estás condenado al fracaso. Para nada. Satanás es el que quiere condenarte una y otra vez y él te va a acusar delante de Dios toda la vida. Vamos a ver Zacarías 3, 1 y 2. Porque a lo mejor si te digo que Satanás es el acusador de los hermanos, pues rápidamente pensaste en Apocalipsis. Ahorita leemos Apocalipsis. Pero mira lo que esta visión que le da Dios a Zacarías acerca del sacerdote Josué. Dice Zacarías 3, versículos 1 y 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahí está Satanás a la diestra. Y Satanás entraba delante de Dios. Ve el libro de Job, ve cómo Satanás vino delante de Dios a decirle, Job te ama por todo lo que le das. Pues qué chiste, así cualquiera. Quítale poquito. Y Dios le da permiso a Satanás, le dice, está bien, ve y toca la vida de Job, pero no toques su vida, su salud física. Todo lo demás lo puedes tocar, pero a Job no lo puedes dañar. Y Satanás va y hace un desastre en la vida de Job. Sus hijos, sus pertenencias, sus criados, sus animales, todo lo pierde. Debió haber perdido a los amigos, pero no perdió a los amigos. Los amigos ahí estaban de consejeros de Job y la esposa diciéndole, reniega de Dios. Y Job, no. Y otra vez viene Satanás delante del Señor y le dice, tu siervo Job, es que todavía le dejaste poquito, déjame quitarle todo, quítale todo completamente, pero no puedes tocar su vida. Satanás puede ir y acusarte y puede estar pasando miles de cosas a tu alrededor y puedes sufrir, pero Dios nunca te va a soltar. Dios nunca va a dejar que Satanás te acabe. Aunque él esté ahí acusándote, aunque día y noche te acuse, como dice Apocalipsis. Vamos ahora a Apocalipsis 12:10.
Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tú y yo dormimos, pero Satanás te acusa día y noche. Y día y noche está dándole delante de Dios y está dándole delante de ti diciendo, tienes que sentir culpa. No te puedes librar de ella. Él quiere que creas que tienes que vivir en esa culpa y que tienes que vivir sintiendo dolor. Puede ser que sentamos dolor en nuestra vida. Puede ser que el pasado nos marque. Puede ser que en el presente estés pasando por dolor. Pero no le creas a Satanás. Tú puedes salir de ese dolor. Tú puedes ser fortalecido por Dios y que se ha quitado todo eso que te produjo el dolor y que ahora te hace ser como eres. Las marcas del pasado las traemos al presente y vivimos de acuerdo a esas marcas del pasado. Pero el Señor, wow, echa mano de la vida eterna. ¿De qué nos sirve la Escritura? ¿De qué nos sirve creer en Jesús si le vamos a creer más al que viene a acusarnos? Si vamos a comprarle las mentiras a Satanás cuando la salvación es gratis. ¿Y por qué digo comprarle? Porque Satanás a todo le tiene precio. Lo que te hace, te cuesta un precio. Mira, ves a gente muy feliz y dices, ¡ay, híjole, estos, perdóneme la expresión, pero los ves y dices, ¡ay, es un hijo del demonio! Este es bien malo, ¿cómo puede estar así? Va a pagar un precio. Hoy, mañana o el día que Dios le tiene puesto fin a lo que está haciendo y va a pagar ese precio. Y Satanás va a estar feliz de que lo pague. Dios te lo da gratis. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la Escritura. Ve al Señor. Y no dejes que seas engañado. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Pablo, hablándole a Timoteo, le está hablando acerca de falsos maestros que están trayendo unas enseñanzas extrañas, que Pablo le dice, al que tal enseña, con él ni te juntes. Ahí sí Pablo le da esa recomendación y luego vienen los versículos 11 y 12. Primero Timoteo 6, 11 y 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos una batalla que pelear. Pero Dios no quiere que vivas en el dolor del pasado. Pelea esa batalla. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mantente en las cosas que tienen valor y peso en la vida eterna. La mansedumbre, la bondad, la piedad, la fe. Todo eso tiene peso en la vida eterna. Mantente en eso. Tenemos que mantenernos en las cosas que tienen peso en la vida eterna. Todos tus dolores del pasado, mira, no te los vas a llevar con el Señor. ¿A qué los andamos cargando entonces hasta el final? Siempre aplicamos eso nada más a las riquezas y decimos, ¿para qué acumular riquezas si al final nada trajimos, nada nos vamos a llevar? Tampoco te vas a llevar tus dolores. ¿Por qué no te vas a llevar tus dolores? Porque vas a llegar al lugar del descanso eterno, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. No vas a llevar tus dolores allá. ¿Para qué los andas cargando? ¿Para qué andas sufriendo tanto? Cuando el Señor te está diciendo, pelea la buena batalla. Porque ¿sabes qué? Satanás quiere pelear contigo porque él está derrotado.
lo que quiere es entretenerte, lo que quiere es desviarte a ti. Tú eres el que lleva el rumbo, tú eres el que va caminando a la vida eterna. Él no, él ya está sentenciado a la muerte eterna. Él no va a estar en el cielo. Va a ser como dice, me gusta Apocalipsis, que dice, ya fue arrojado. O sea, no nada más le dijeron, por favor, Señor, se sale de aquí, porque mire, pues usted no, así como cuando lo sacan a uno amablemente a algún lugar, ¿verdad? No, a él no le hablaron con esas palabras. Fue arrojado así, quitado de aquí, porque no puede estar donde está Dios. Y fue echado fuera. Y ya no está para acusarnos. Aquí entonces agarras la bolsita de tus dolores, de tus pecados que recuerdas, o de aquellas maldades que te tocó vivir, y las llevas cargando rumbo a la vida eterna. No tiene caso. Lo único que estás haciendo es ir triste en un camino que debe de ser feliz. Lo único que estás haciendo es no permanecer, te necesitas despojar. Y finalmente, si Satanás nos acusa, el pecado nos asedia. Y cuando oímos esa palabra, asediar, el asedio no es algo que te molesta, es algo que te estorba. Es como un competidor yendo en la carrera y alguien obstruyéndolo para que no corra para ningún lado. No solamente poniéndosele enfrente, sino brincándole alrededor y poniéndole vallas a los lados y todo para que el corredor no pueda ni para enfrente, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Eso es el asedio. Eso es lo que Satanás y el pecado quieren hacer en nuestra vida todos los días. Y no solo el pecado, los dolores también. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Listos? Dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pecado definitivamente impide que avances. El pecado definitivamente no te deja caminar hacia la vida eterna. Y mira, no nos consolemos con decir, todos pecan. No. Nuestro consuelo es decir, nosotros tratamos de no pecar. Porque no me gusta el pecado. Porque no dejo que el pecado se enseñoree de mí, sino que yo tomo el control. Pero aquí Hebreos nos dice que además del pecado, nos despojemos de todo peso. Nos despojemos de toda carga inútil que traigamos atrás cargando. La culpa, el dolor, el llanto, todo lo que hayas vivido. Es bien triste que nos marcan más los hechos dolorosos, dañinos, nos marcan más que los hechos alegres. Yo creo que es porque los hechos alegres nos hacen atravesar por esta vida en una zona como de confort, de alegría, donde no tienes que estar preocupado y caminas a gusto, y eso como que no lo recuerdas. Recuerdas los momentos en que se prendieron todas las alarmas, donde sonó toda la alarma y te pusiste, wow, hay peligro. Y hubo tensión y tu cuerpo estuvo estresado por lo que estaba viviendo, y todo eso se queda como más impregnado en tu cuerpo. Pero Hebreos dice es que necesitamos despojarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera. Y esa carrera, el pecado nos asedia. Y esos pesos nos asedian y no nos dejan correr, nos estorban. Tenemos que ser librados de eso para poder nosotros caminar como una nueva criatura.
Creo que todos conocen 2 Corintios 5:17. Y si no lo conoces, deberías de conocerlo y guardarlo y atesorarlo y repetirlo. Porque ahora en Cristo, nueva criatura eres. Todas las cosas del pasado son pasado. Y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, no tenemos que ser nueva criatura. Dios nos hace nueva criatura. Él hace que nosotros seamos una nueva criatura. No lo hace por nosotros, lo hace en nosotros y empieza a trabajar para ser una nueva criatura, aunque tú te resistas. Pero por cada vez que tú te resistas vas a avanzar menos. Y en 2 Corintios 5:17 me gusta que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si estás en Cristo, eres nueva criatura. El Señor no hace que cuando tú conoces a Jesús, cuando tú sabes que has sido salvado, Él no te hace una nueva criatura para aventarte así solito. Ya, te dice nueva criatura, dale. Claro que no. El Señor cambia toda tu maldad. Tu pecado fue echado al fondo del mar. Tu pecado fue puesto a las espaldas de Dios y finalmente clavado en la cruz. Y tú empiezas a ser una nueva criatura. Empiezas a ser transformado para que tú no vengas cargando esas cosas. Y aquí no dice Dios, te hago una nueva criatura. Pero bueno, vamos a dejarte, pues te vamos a dejar unos poquitos años de tu pasado. O sea, no vas a ser nueva criatura, te vamos a remendar nada más. Te vamos así medio poner parchecitos donde haga falta. No, Dios dice nueva criatura. Y puede ser nueva tu vida, puede ser nuevos tus sentimientos, puede ser nuevo tu pensamiento. ¿A quién le quieres hacer caso? ¿Al que te promete hacerte nuevo? ¿Al que te promete una vida de borrón y cuenta nueva? ¿O al que viene a traerte siempre las cosas del pasado para que no avances? Para que sigas sufriendo. Y Él feliz porque Él va a sufrir toda la vida. Entonces está muy contento de verte sufrir para que sufras junto con Él. Pero Jesús no hace eso. Dice que si estamos juntamente crucificados con Él, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces las cosas pasadas son hechas nuevas. Puede ser perdonado y puede ser cambiado. Yo sé que es bien difícil y a lo mejor no fui yo. A lo mejor hoy Dios te confrontó con algo que te molesta en tu vida, con algo que no puedes quitar, con algo que ha estado ahí y a lo mejor en algunas fechas o ahorita que es año nuevo, que dice uno borrón y cuenta nueva y tengo un cuaderno nuevo con 365 hojas en blanco para escribirlo y para... Si tú no estás en Cristo, ese cuaderno ya viene con borrón. Ya no se le puede quitar. Tienes que estar en Cristo para que sea quitado eso y tú tengas 365 días de oportunidad para estar en Cristo. Para vida nueva. Y para que no estés sufriendo por el pasado. Si Dios te confrontó hoy con algo, si Dios ha traído en tu corazón y sabes que hay cosas que están ancladas ahí, déjalo que te sane. No por nada, el Señor nos da la escritura, dice que vino a vendar al quebrantado de corazón, al abatido, a los que no tenían esperanza. Para todos esos es los que vino Jesús. Para que ya no vivas abatido, para que tu corazón ya no se quebrante y para que puedas decir, sí sufrí, sí pasé por el pasado, pero ahora estoy en Cristo. Y mira, así como decía el versículo que acabamos de leer, agarró los pecados y los aventó para atrás. ¿Y tú para dónde quieres caminar? ¿Quieres pelear la buena batalla que está delante de ti? ¿O quieres caminar poquito para atrás? Camina de la mano de Dios hacia adelante.
para que nada te vuelva a dañar. Para que cuando venga alguien que te quiera hacer daño, esté Dios cubriéndote y diga, yo tengo cuidado de ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Dios. Gracias, Padre, porque nos permites recordar, Señor, porque estoy seguro que lo sabemos, Dios, pero nos permite recordar, Padre, que tú estás a nuestro lado, Padre. Que tú, Señor, constantemente estás intercediendo delante del Padre por nosotros, Señor. Y que tú, Jesús, que prometiste dejar al Espíritu Santo para nosotros, dejar al gran Consolador, lo has enviado para que haga esa obra en nuestra vida, Señor. El gran Consolador no vino para que vivamos en desastre, vino para que vivamos una vida plena en Cristo Jesús, con un corazón restaurado, con pensamientos renovados, con una vida diferente, con una vida completamente nueva, en la cual cualquier cosa, daño del pasado, cualquier cosa difícil, hace que sea quitada, borrada, y que no vivamos más en ella. Padre, yo te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, aquellos que tienen recuerdos difíciles del pasado, en el nombre de Jesús, Padre, sean confortados sus corazones por el Espíritu Santo, que es el único que puede sanar esas heridas, que es el único que puede hacer en nuestra vida el borrón y cuenta nueva, Señor. Padre, cada año intentamos hacer las cosas diferentes, Señor. Cada año trazamos metas, tratamos de lograr cosas. Pero ¿qué nos sirve, Señor, lograr cosas en este mundo, Dios? Si, Padre, no caminamos en él sanados por tu Santo Espíritu, Dios. Padre, trae alivio y sanidad a los que están abatidos, a los que no pueden, Señor, con ese recuerdo, a los que no pueden con esa culpa, Dios, para que sean fortalecidos, Padre, su pensamiento renovado en Cristo Jesús y sus corazones, Señor, ahora corazones de carne, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, un corazón conforme a tu corazón, Dios, para ser fuertes, para vivir y pelear la buena batalla, Señor, para permanecer en las cosas que tienen peso en la vida eterna, Señor, y para que mientras caminamos en este mundo, Padre, podamos estar confiados en ti, seguros que tenemos esperanza, Dios, seguros de que no caminamos vagando, seguros de que no estamos perdidos, sino estamos seguros en ti, caminando en Cristo Jesús. Te damos, Señor, toda gloria y toda honra, Padre. Te pedimos, termina en nosotros la buena obra, Señor. Termina en nosotros la buena obra y que tu Espíritu Santo traiga esa limpieza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.